Un cuento de Erwin Moser. Vicente el elefantito. Había una vez un elefantito que nació muy pequeño. No, él no era pequeño, era diminuto. ¡Wow! Era tan diminuto que casi que no se le podía llamar elefante. Sin embargo, tenía una trompa larga y unas orejas grandes y parecía un elefante. Después de todo, era un elefante. 2 días después de nacer, el elefantito diminuto se perdió en la hierba. Sus padres lo buscaron muy afanados, pero no lo encontraron más. La manada de elefantes continuó su camino, y los padres del diminuto elefantito, tristemente, tuvieron que darse por vencidos en su búsqueda. Vicente estaba acostado, durmiendo debajo de una hoja grande. Cuando el sol estaba en lo alto, se despertó. Vicente miró a su alrededor y se dio cuenta de que algo le faltaba. Él no podía describir exactamente qué era, pero de pronto se sintió tan solo en este mundo. Vicente entonces se levantó y empezó a buscar lo que echaba de menos. Entonces se encontró con una abeja que comía miel. Le pareció que la abeja era muy parecida a él, ya que ella también tenía una trompa. Lleno de alegría, Vicente se lanzó sobre ella, pero la abejita se asustó y salió volando. Vicente se quedó mirándola decepcionado. Él continuó su camino y llegó al bosque. Allí vio un caracol. Vicente enroscó su trompa y así se veía como un caracol. Pero el caracol se escondió rápidamente en su casa y el elefantito olfateó la casita del caracol. «Hola», le dijo con timidez, pero el caracol no salió de su casita. Entonces Vicente supo que tenía que irse y continuar su búsqueda. Vicente se encontró con 4 grillos y un sapo. Los 5 formaban un grupo de música. ¿Quién eres tú? Le preguntó un grillo a Vicente. ¿Puedes tocar música con tu larga trompa? «No lo sé», respondió el elefantito. «Intenta soplar», exclamó el sapo. «Esa trompa se parece mucho a una trompeta». Entonces Vicente sopló con su trompa y se escuchó un claro tono de trompeta. Los grillos y el sapo estaban entusiasmados. Precisamente les hacía falta un trompetista. Durante las siguientes semanas, Vicente anduvo con el grupo de músicos por todo el campo. Tocaron música para matrimonios, tocaron música para bodas de mariposas y ofrecieron muchos conciertos nocturnos. Vicente tocaba ya la trompeta como un profesional y estaba muy feliz de estar con sus amigos los músicos. Él creyó que había encontrado lo que algún día había perdido. Pero en la tercera semana se tuvo que separar de los grillos y el sapo. Su trompeta era cada vez más fuerte, tan fuerte que ya no se escuchaba el silbido de los grillos, ni el croar del sapo. Vicente había crecido un poco más y por eso su trompeta sonaba más fuerte. Se dio cuenta de que no podía seguir tocando con el grupo y se despidió de los músicos. «Adiós, adiós, Vicente, adiós, adiós, Vicente». Vicente estaba triste
porque estaba solo otra vez. Continuó su camino hacia la estepa y se encontró con un nido de avestruz. De lejos, los huevos de avestruz se veían como pequeños elefantes. Pero no tenían trompa y tampoco podían hablar. Vicente se acostó y se acomodó cerca de los huevos. Después de un rato, continuó su camino. Llegó a un río, se sentó en la orilla y miró el agua transparente con melancolía. Dos ratones habían estado observando al elefantito. ¿Por qué estás triste? Le preguntaron a Vicente. La verdad no sé. Suspiró Vicente. Entonces los ratones tomaron colores y pinceles y pintaron dibujos sobre la piel de Vicente. Los colores son buenos para animarse, dijeron. Vicente observó su imagen reflejada en el agua, pero eso tampoco le ayudó. Vicente continuó caminando por la orilla del río y vio un ave volando sobre el agua. Vicente quería saber si él también podía volar sobre el agua. Se subió a un árbol, saltó y se lanzó al río. Oh my God. Una tortuga lo salvó de ahogarse. ¡Súbete sobre mi espalda! Le dijo. Y ahora, cuéntame por qué te lanzaste al agua. ¡Eres muy pesado! Entonces Vicente le contó todo lo que sabía sobre él mismo. Y lo que sabía era muy poco. La tortuga era muy sabia y amable. Nadó con Vicente hasta la orilla del río. Incluso lo llevó en su caparazón. Vieron a una familia de cerditos. El señor y la señora cerdito no tenían hijos y se alegraron mucho cuando vieron que la tortuga les traía el elefantito. Vicente se sintió muy bien con los cerditos. Eran muy cariñosos con él y eso era lo que le estaba haciendo falta. Además, eran redondos, tenían orejas grandes y una trompa. No pasó mucho tiempo antes de que Vicente llamara papá y mamá a los cerditos. Él quería quedarse con ellos para siempre. A veces en la noche, los cerditos hablaban con él. ¿Debemos decirle que él no es nuestro hijo y que en realidad es un elefante? Preguntaba el cerdito. No, claro que no, respondió la señora cerdita, después de pensar largo rato. Todavía no. Quizá más adelante, mucho más adelante. Pero pensándolo bien, eso no tenía ninguna importancia. ¿No es cierto? Y colorín colorado, este cuento ya se ha acabado.